realmente el peor que yo he vivido en 55 años de militancia y de análisis, de trabajar en la política, digo, en un momento institucional en donde una senadora puede vender su voto abiertamente, en donde un senador puede, un senador, digo, que además son senadores que no le pertenecen a nadie, ¿no? Son senadores independientes, una cosa muy rara a esta altura de la política, senadores sin registro, digo, entraron por algún partido alguna vez, pero no tienen ningún tipo de vínculo, de voluntad, de ligazón, ni con sus viejas pertenencias, ni con sus actuales pertenencias. Y entonces, ayer se enojaba un senador de apellido Blanco, sí, Pablo, porque radical de Tierra del Fuego. Sí, el senador Doñate, Martín Doñate de Río Negro, en un discurso muy temprano y muy, la verdad que muy bueno, habló de la traición, ¿no? Y este hombre blanco se ponía nervioso y hablaba de que nunca había votado, nunca le había dado al Ejecutivo facultades delegadas, y después fue y votó las facultades delegadas, y yo me acordaba de esta idea de nunca lo he hecho ni dejaré de hacerlo, ¿viste? O ni volveré a hacerlo, y la verdad es que eso se hace todo, ¿cómo te podría decir? Como a cielo abierto, ¿no? Sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de reserva, y yo te diría, Lucía, a esta altura que es casi pornográfico. Y la verdad es que lo que yo siento después de lo que vi ayer y de los discursos que escuché de parte de la Libertad Avanza y de los que acompañan la Libertad Avanza, que la verdad es que han sido realmente lamentables. ¿Sabes? Escuché un par de radicales y me acordaba de cuando yo, como peronista que soy, además me fascinaba con los discursos del Chacho Jaroslavsky. Digo, me siento y sentí anoche que pocas cosas valen la pena en este momento en esos términos, y que si la verdad el pueblo votó para que todo estallara por el aire, lo están consiguiendo. Carlos, hablábamos hace un rato de las formas de ir negociando esta ley. No, perdóname, partamos de una base. Ahí no hay negociación. Sí. Ahí hay un toma y daca, sí, que no es la negociación histórica de la política, no, claro. porque además tiene precios. Digo, si vos me decís, bueno, hay una negociación, porque yo te doy esto en términos de lo institucional y entonces recortamos aquello y vos conseguís para este sector alguna mejora nada, creo. Pero lo de ayer era un toma y daca, digo, ¿en qué cambia? ¿Qué significa en términos de negociación que Lucía Krexel se lleve un cargo, una embajada en la UNESCO? Digo, al pueblo argentino, a algún sector de Neuquén, ¿a quién favorece más allá de Lucía Krexel? Claro. ¿A quién le favorece más que a Cuader ir a integrarse a la comisión de Salto Grande? Digo, estás vos, estoy yo, la comisión de Salto Grande sigue dando los mismos resultados, salvo para Cuader, que se lleva, no sé, 10.000, 20.000, 50.000 dólares por mes. Claro. Entonces la pregunta es, ¿eso es una negociación? No, eso es un compra y venta. Sí. Digo, están además muchos senadores ayer estaban en mesa de saldos y retazos. Sí, seamos realistas. Pensaba también en este mecanismo que fue el de asfixiar a las provincias y todo, y después ir con bueno, un territorio para ir a ofrecer algo no mucho más que le convenía mucho más al gobierno. Hizo como ese ejercicio también, asfixió un poco a las provincias. Bueno, ahí también tienen un montón de cargos porque tampoco son muchos ellos, tienen como esa
esa ventaja, si se quiere, pensando en que alguien puede negociar de esa forma o otra vez caigo en el error, ¿Y por qué extorsionar de esa forma? ¿Por qué provincias como la provincia de Buenos Aires no negocia? ¿Por qué? Claro. Digo, mi compañera Julieta puede dar, Juli puede dar el discurso que da, horrorizándose de las maneras en que se ha llevado adelante este intercambio, este sistema digo, eso es un problema. Mirá, hay una cosa que se viene conversando hace muchísimos años, que tiene que ver con la corrupción de la política, ¿no? Sí. La corrupción de la política no es una cuestión nueva. Cuadra viene a hacer algo así, como una especie de Urquiza menor, digo, un Urquiza módico, porque de la misma manera que Urquiza en 1861 dio vuelta el caballo y se retiró al paso mientras ganaba la batalla de Pavón y cambió la naturaleza de la historia de este país con esa entrega solo para salvar su poder territorial y su fortuna personal, de alguna manera este entrerriano que la juega de probo y honesta y en realidad es nada, es un miserable, y no pertenece a nadie porque era un hombre de Bordet, digo, un oscuro concejal de Concordia que llega a la Secretaría General de la Presidencia, porque no significa, digo, no estamos hablando de un cuadro político relevante, entrega esto sin pena ni gloria para ganarse, no sé, vuelvo a decir, algunos miles de dólares mientras le dure el cargo. Es muy posible que le dure mucho, porque también nosotros tenemos esta naturaleza de que la gente que está en esa comisión está desde la época de Macri y Alberto la mantuvo, ¿no? Y eso, discúlpenme, yo no creo que sea inocencia. Bien. Así que yo lo que me parece en este caso es que el daño que le han hecho al país es un daño probablemente irreparable, o por lo menos irreparable en el próximo siglo, y un daño que solo se puede hacer cuando la política ha entrado en un nivel de degradación tal en donde, vuelvo a decir, una senadora puede vender su voto a plena luz del día, y el que le vende, o sea, el que le compra el voto, además la denuncia, que es el otro tema, ¿no? Claro. La exhibe, la expone, manda, saca el memorándum y 24 horas antes lo manda para que sepan que ella es una corrupta, y para que sepan además que lo que él dice, que son unas ratas corruptas, es verdad. Bien. Carlos, te pregunto por el tema de la representatividad que estuvo muy latente en las redes, en referencia puntualmente a los casos de Cuadra y de Spínola, y también de Crexel, obviamente. ¿Qué pasa con esa situación de puertas para adentro dentro del peronismo, ¿no? Porque hay muchas dudas de decir, che, nosotros acompañamos, fuimos con la boleta, sí, otro sapo que nos tragamos y termina haciendo esto. Hay como una desazón total, ¿no? De no sentirse amparados por los representantes que bueno, fueron elegidos en las urnas, en definitiva. Sí, el problema es que son elegidos en las urnas después que son elegidos con el dedo. Si el peronismo recuperara las prácticas democráticas de ir a una interna, ofrecer o presentar varias listas, ir por un sistema DON, y ver a ver cuántos, no sé, si una de las listas le puede sacar el 25% o más del 25% a la otra, y entonces quedarse con uno cada 4 y demás, probablemente no tuviéramos estos problemas. Pero los mismos que ayer se horrorizaban fueron los que a dedo pusieron a estos individuos. Digo, de nada sirve que vos me digas hoy que los senadores machirulos, ¿quién era este muchacho Camau Espínola, además de
un tipo que sabía manejar una tabla de Windsor con una vela. Cuando en Corrientes seguramente debe haber habido cientos de compañeras y compañeros con años, con muchísimos años de militancia y muchos más merecedores del lugar que él obtuvo. Que obtuvo además por esto, porque era un gran deportista, como lo obtuvo el canalla de Scioli, y como no me hagas hacer nombres, porque además nos quedamos toda la tarde hablando de esos tipos que nunca le sirvieron a la política, pero a la política de verdad, ¿no? A la política que le quiere cambiar la vida al pueblo a favor del pueblo, y que siempre se sirvieron de la política para ser más ricos, para ser más famosos, nada. Para hacer lo que habían hecho toda la vida. Scioli fue campeón del mundo en una categoría que corría él solo. Es una buena definición. Sí. Carlos. Pero claro. Por último, porque y no tan extenso lamentablemente, porque tenemos el boletín de las 5 muy cerquita, pero ¿sale fortalecido el gobierno después de esto? Porque uno dice, bueno, en algún punto sí, porque logró un cometido grande que tenía por delante, pero lo hizo a través de este mecanismo del toma y daca, y teniendo que entregar muchas cosas o haciendo algunas modificaciones que no quería, más allá que el espíritu de la ley no cambió demasiado, y a pesar de toda la negociación mega, entre comillas negociación, obtuvo un empate, bueno, que desempató Villarroel. ¿Sale fortalecido o qué necesita en todo caso para fortalecerse después de 6 meses de gestión, donde la situación económica no repunta, por lo menos, aunque digan que sí ellos, en el bolsillo de los trabajadores? No, el gobierno es un gobierno débil por la propia representación, digo. El gobierno está debilitado por la naturaleza del presidente, digo, de un tipo que no tiene super yo, es el yo y el ello, y todo lo que a él se le ocurre le parece que es lo que debería ocurrir. El gobierno es un gobierno que dice atrocidades como las que ha dicho sobre China, y después tiene que ir a mendigar que le extiendan un año el swap, que además se lo extienden no a favor de Milei, se lo extienden a favor de que a China le interesa más la Argentina que el gobierno de turno. Ahora bien, yo creo que es un triunfo, un éxito a lo pirro, digo, ¿no? Porque además ahora a Milei se le acabó la excusa. Ahora le empiezan a contar las costillas y le empieza a correr el tiempo de descuento. Claro, ya tiene las herramientas que pedía. Claro, ya tiene las herramientas, y ya no le sirve que le digan, no, bueno, pero no son las herramientas tal cual yo las pedí. Porque también Milei tiene un desgaste. Chicos, miren, Cristina tenía 75% de imagen positiva a los 6 meses de gobierno. Alberto, con todas las cagadas que hizo, tenía 72 y Macri 65. Milei tiene 45% de imagen positiva. Esto dicho por el consultor, o uno de los consultores más serios de este país, que es Gustavo Córdoba, ¿no? Digo, Milei no atraviesa un buen momento, sin duda no atraviesa un buen momento. Y con sus histerias y con sus chiquilinadas, el gobierno necesita muchas más cosas que ganar una media ley modificada, y que no va a cambiar, porque la Cámara de Diputados, digo, para votar el texto que salió de diputados tiene que tener 2/3 de la Cámara, y eso no va a ocurrir. Y además porque el gobierno se comprometió, digamos, a hacer estos cambios, y hablaría muy mal si quisiera modificarlos volviendo al texto anterior. Y además porque le dieron todo lo que quería, o casi todo lo que quería. El RIGI era el tema más importante, y la facultad delegada, lo demás ya está. Es un poco para abultar. Si salía. Carlos, gracias por este rato como siempre. Volveremos a hablar seguramente, y bueno, ya no se sabe en qué contexto, es todo muy dinámico. Gracias. No, discúlpenme, digo, este modelo de análisis, pero yo no puedo. Digo, cuando te cambian, digamos, la variable de análisis, y tenés que reanalizar en estos términos, digo, la sociedad tiene que saber
con claridad a qué se enfrenta, porque también tiene que saber que va a votar para adelante, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Carlos, hasta la próxima y gracias como siempre. Les agradezco a los tres, les mando un cariño muy grande. Ahí pasaba Carlos Caramelo, periodista, analista político, que bueno, nos ayudó a pensar en esos términos, en los políticos, que no hay otra manera igual de hacerlo, porque es política pura. Lo que ocurrió ayer en el Senado de la Nación con esta aprobación en general de la ley bases y las modificaciones introducidas que se tratarán en la Cámara de Diputados. Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Servicio informativo. Es la hora 17, 2 minutos, la temperatura actual en La Plata 25 grados, la humedad 56%.